Tras la conquista de México Tenochtitlán, vendrá la Fundación Colonial de México, como una forma de consolidar la conquista por parte de los conquistadores y vecinos españoles. A continuación se revisará algunas generalidades sobre la fundación de la ciudad colonial, no sin antes mencionar una serie de antecedentes de la ciudad prehispánica que fue su antecesora. Acompáñenos a revisar el siguiente video. La Ciudad de México hoy en día se encuentra sobre un gran valle de asfalto. Sin embargo, hace 700 años, México Tenochtitlán estaba en medio de la cuenca de México. En su descripción histórica y topográfica del valle, el ilustre Joaquín Velázquez de León señalaba que la cuenca de México era un terreno cercado por todas partes de alturas, en donde las vertientes de las aguas que corren hacia el interior formaban los diferentes lagos y charcos, mismos que se encontraban en la parte interior del sitio. Y esa era la situación de México Tenochtitlán y de otras ciudades prehispánicas de esa época, las cuales estaban asentadas en torno a los lagos y atrapadas entre montañas. En realidad, México Tenochtitlán se fundó en un pequeño islote del poniente del lago de Texcoco. Cuando se establecieron en el sitio, la ciudad de los mexicas solo era una pequeña aldehuela fundada sobre piedras y nopales, rodeada de pantanos, tules y carrizos. Además, estaban rodeados de un lago salado. Había pocos manantiales de agua potable y su condición insular, incomunicados con el resto de los señoríos. Sin embargo, en el aislamiento y la necesidad, aguzaron su ingenio para hacerlos navegantes, comerciantes e industriosos. Con el tiempo la ciudad fue creciendo y los mexicas fueron sorteando las presiones de los grandes señoríos. Y sin embargo, la ciudad nunca superó dos grandes problemáticas: las inundaciones y el problema de los sismos. Pues recordemos que la ciudad se encontraba en el corazón del eje neovolcánico transversal y por otro lado estaba rodeado de un sistema de lagos, los cuales ante sus crecidas vertían sus aguas sobre los lagos más bajos, como era el de Texcoco, que es la parte en donde se encontraba la ciudad de Tenochtitlán. Con el tiempo, los mexicas harían de sus debilidades sus fortalezas y del aislamiento harían la ciudad más comunicada de la cuenca, todo gracias a sus canoas, acalis y tamemes que comerciaban sus principales productos. Para el desabasto del agua, los mexicas aprovecharon los manantiales de Chapultepec, primero a través de un sistema rústico de canoas y de aguadores, y después, ya con las calzadas construidas, estas fueron las bases que soportaron los acueductos que trajeron el agua a la ciudad, tales como los de Chapultepec y Churubusco. Además de la comunicación por canoas, los mexicas tendieron una serie de calzadas que comunicaban hacia otros señoríos por vía de la tierra y de las dichosas calzadas. Caminos que tenían una doble función, pues además de comunicar, también eran reguladores de las aguas de los lagos, gracias a su flexibilidad que les permitía jugar con el agua, con los niveles de agua dulce y salada, según las necesidades de la ciudad. Para 1519 llegarían las huestes de Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlán, en donde serían recibidos como huéspedes de honor. Posteriormente comenzarían las hostilidades por parte de los conquistadores.
Después vendría el contraataque de los mexicas, en el que serían expulsados los invasores, y en donde parte del éxito de los mexicas se debió a la manipulación de las calzadas, las cuales se convirtieron en trampas de agua para los conquistadores. Tras su derrota, Hernán Cortés reorganizaría su ejército en el territorio de la Alianza y a su regreso le, pro le proporcionaría un largo sitio a la ciudad, y de uno de sus frentes saldría una serie de bergantines que atravesarían el lago de Texcoco, mismos que a su paso destruirían partes del albarradón de Nezahualcóyotl, que era parte esencial del sistema defensivo ante las crecidas de agua. También sabemos que paralelo a las tropas de los conquistadores, iba un ejército de asadoneros de la Alianza, los cuales iban taponeando los canales para impedir que las acalis de los mexicas se movieran con gran movilidad en tiempos de guerra. Después de un largo sitio y de los estragos de la epidemia, finalmente la Ciudad de México se rendiría el 13 de agosto de 1521. Inmediatamente después se dio la orden de evacuar la ciudad, en donde por 3 días las calzadas estaban llenas de sobrevivientes, cito, tan flacos, sucios y amarillos, en donde el dolor era de verlos salir de su ciudad. Tras la victoria, los conquistadores partieron pronto de la ciudad, pues no había nada que comer en la zona. En esos meses, en las altas cúpulas de los conquistadores, se debatía dónde fundar la capital colonial. El conquistador Nuño de Guzmán argumentaba que la ciudad debería fundarse en Coyoacán, sobre las riberas del lago, y otras voces proponían que debía ser en Tacubaya, en las partes altas de la ciudad. Ambos coincidían en que la ciudad debería estar fuera o en las riberas del lago. El único que pensaba en volver a fundar la ciudad sobre el lago era Hernán Cortés, quien bajo argumentos militares, políticos y económicos creía que este era el sitio más adecuado, pues Hernán Cortés consideraba que si Tenochtitlán no era ocupada por los conquistadores, los mexicas nuevamente se volverían a agrupar en torno a la ciudad. Por otro lado, Cortés creía que México Tenochtitlán era la cabeza política y económica de un imperio, y que por tal motivo se debería aprovechar tal situación para que la capital colonial estuviera en asiento de un poderoso imperio. En el corazón de la ciudad, aprovechando la traza prehispánica y sus calzadas, la nueva ciudad colonial adoptó la propuesta urbana de la traza en cuadrícula o damero, misma que era la novedad en Europa, y en América pudo adoptarse gracias a las grandes plazas con que se contaba. Por su parte, la periferia de la ciudad seguiría manteniendo su esencia prehispánica de chinampas y canales, y de las piedras prehispánicas que mucho tiempo fueron el soporte de los templos y adoratorios. Las mismas se convertirían en los cimientos y muros de edificios e iglesias católicas. Tal fue el caso de la catedral, que se construyó sobre lo que fuera el templo mayor. Con la conquista se adoptarían nuevos hábitos, como la introducción de caballos y diversos tipos de ganado, y con ellos la ciudad experimentaría nuevas problemáticas, pues la misma en sus orígenes no había sido planeada para la introducción de equinos y no contaba con caminos de herradura, sino de agua. Y muchos de los canales recibieron y se convirtieron en depósitos de excremento y ganado muerto, convirtiendo a los canales en sitios hediondos e insalubres. Algo similar ocurrió con la introducción del ganado ovino,
el cual no encontró en la ciudad grandes extensiones para el pastoreo y el agua suficiente. Y ante nuevas actividades económicas, el agua potable se dividía entre los solares y huertas de los conquistadores, compitiendo con la demanda de agua de los conventos, plazas y chinampas de la periferia de la ciudad. Quizá la principal problemática que enfrentó la ciudad fue la cuestión de las inundaciones, donde el sitio donde se encontraba sentada, ya que era común ante las crecidas de los lagos. Los canales se desbordaban e inundaban parte de la ciudad, y cuando en tiempo de estiaje los canales se contraían, los vecinos aprovechaban para realizar el relleno de los mismos, generando una presión en los canales que aún quedaban, y cuando regresaba la temporada de lluvia, el desborde de los canales era notorio, generando así una falsa expectativa de que si la ciudad ya no tenía canales, esta ya no se inundaría. A manera de conclusión, podemos decir, uno, que la fundación de la ciudad colonial de México vino a afianzar el proceso de colonización y conquista, y a través de una serie de modificaciones y nuevas prácticas económicas, los vecinos españoles fueron haciendo suya la ciudad. Sin embargo, durante el siglo XVI, la misma todavía tenía una serie de rasgos prehispánicos, como la de ser una ciudad anfibia. Y finalmente, muchos de estos cambios emprendidos en la ciudad colonial en parte presentaban visos de una ruptura del equilibrio entre los lagos y la ciudad. Espero que este video sea ilustrativo para entender el proceso de la conquista y colonización. Muchas gracias.